Hola, bienvenidos a Más Humanos, Más Derechos. Este es un nuevo espacio que hacemos aquí en Epicentro, en alianza con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para hablar de la lucha inacabada e inacabable por los derechos de todos y todas. Me acompaña Jenny Dador, ella es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a conducir este programa para contarles todos los detalles de la lucha por los derechos humanos. Jenny, gracias, un placer estar contigo. Hola, Clara Elvira, qué bueno poder compartir este espacio y sobre todo esa frase tan linda que has dicho, ¿no? La lucha inacabada, inacabable, ¿no? Por los derechos humanos. Y bueno, es en ese marco que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa 74 organismos a nivel nacional, estamos justamente este año conmemorando 40 años de vida institucional, y este programa Juntas es también una posibilidad de mostrar la realidad de los distintos territorios, ¿no? Como es la educación, la lucha, la promoción por los derechos humanos en nuestro país. Bueno, porque además en Epicentro y en la Coordinadora tenemos la convicción de que no solo Lima es el Perú, de que las organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el resto del país tienen que ser visibilizadas, y que esa lucha vale la pena mostrarla, y que pasen muchas más cosas de las que vemos normalmente. Así es, y un saludo especial para nuestras amigas y amigos en Puno, porque Puno sí es el Perú. Bueno, y también Piura, Tumbes, Abancay, Ayacucho, Apurímac, Tacna. Todos somos Perú. Muy bien, pues les vamos a contar de qué hablaremos en este primer programa de Más Humanos, Más Derechos. Empezaremos con el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que el Estado peruano es responsable de la contaminación producida en La Oroya, la contaminación ambiental y los severos daños a la salud de los habitantes de La Oroya. Y también hablaremos de una decisión del Congreso que pasó al archivo la iniciativa que pretendía crear el Sistema Nacional de Cuidados. Hablaremos del cuidado, de la importancia de los y las cuidadoras y del derecho que tenemos todos a cuidar y ser cuidados. Además, también les vamos a contar qué está pasando con las defensoras y defensores ambientales y cómo el avance de las mafias y el crimen organizado los está expulsando de sus territorios. Y en una entrevista especial también con el doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, con quien conversaremos sobre las iniciativas legislativas, que ya son varias, que están en curso y que pretenden consagrar el derecho a la impunidad. Muy bien, pues empezamos. La Oroya ha sido considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. El daño ambiental es evidente, basta mirar la zona, pero hay un daño mayor, un daño muy grave, el que se le ha hecho a la salud de los habitantes de La Oroya. Los habitantes de La Oroya tienen plomo en la sangre en proporción triple del máximo aceptado, el límite máximo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que ha ocurrido este fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que el Estado no hizo nada, que el Estado fue negligente para controlar, para impedir la contaminación ambiental. ¿Cuál es, Jenny, la trascendencia de este fallo de la Corte Interamericana? Sí, son 20 años de lucha de esta población, pero digamos, valió la pena, entre comillas, en el sentido que se reconoce por primera vez, ¿no es cierto?, que el Estado no puede estar ausente en estos procesos de regulación, supervisión y sanción oportuna. La contaminación en La Oroya no era un problema entre la empresa y la población. El Estado tenía voz y tenía capacidades para impedir que esto siga ocurriendo y no hizo nada, ¿no? Y esto es muy importante porque podemos extrapolarlo o traerlo, mejor dicho, ¿no?, a las situaciones actuales de los distintos lugares donde la población reclama y el Estado le está diciendo, bueno, siéntense en la mesa de diálogo o nosotros vamos a hacer una mesa de diálogo y así ustedes conversan con la empresa. No, un ratito, no es el tema que la población converse con la empresa, o sea, el Estado tiene que supervisar, controlar, regular y sancionar cuando corresponda. Y de otro lado, creo yo que es una esperanza para las cientos de plataformas
plataformas y grupos que están luchando. Y hay una plataforma muy especial que nosotros hemos acompañado, que es la plataforma de mujeres viviendo con metales pesados, ¿no? Ajá. Sobre todo porque se reconoce el daño diferenciado en las distintas poblaciones y en este caso, además en las mujeres, hay un daño y una afectación transgeneracional, porque somos dadoras de vida y porque portamos en nuestro vientre y en nuestro organismo los óvulos. Y esos óvulos, cuando nosotros hemos estado expuestas a la contaminación, ya nacen, nuestros críos, nuestras guaguas, ya nacen con una afectación, ¿no? Yo creo que es un fallo importantísimo. Claro, es la cadena del daño. Pues la organización APRODE ha acompañado a las víctimas de la contaminación en La Oroya y ha evaluado todas estas recomendaciones de la Corte Interamericana que van a ser de cumplimiento obligatorio para el Estado y que tienen unos pasos. Así que ellos han hecho unas recomendaciones también para que el Estado pueda cumplir con estas indicaciones de la Corte Interamericana. Este es el informe de David Gómez Fernandini. Casi 20 años después, los ciudadanos de La Oroya afectados por la contaminación generada por el complejo metalúrgico encontraron justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por violar los derechos de 80 personas contaminadas por metales pesados. Son 80 personas que asumieron ese reto de ir al sistema interamericano. Lamentablemente para el día de la lectura de sentencia ya habían fallecido 6. 2 de ellas producto de la afectación por metales pesados y la Corte reconoció eso como tal. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Perú por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en prejuicio de las 80 víctimas del caso. La actividad durante casi un siglo del complejo metalúrgico de La Oroya ha contaminado el aire, el agua y el suelo, al punto que en el año 2006 La Oroya fue catalogada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese mismo año, una coalición internacional de organizaciones, entre las que destacan APRODE y AIDA, presentaron una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de los residentes de La Oroya. Y la Corte corroboró que la contaminación del aire ha superado considerablemente los lineamientos de calidad del aire establecidos en la legislación peruana y ha producido la presencia de metales, incluido el plomo, en la sangre de la población. El tribunal corroboró que la exposición al plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre constituían un riesgo significativo para la salud de las víctimas y que no recibieron atención médica adecuada por parte del Estado cuando adquirieron enfermedades. Por esa razón, es urgente que se implementen las tareas que la Corte le ha ordenado al Estado peruano, especialmente las vinculadas a la atención médica de las víctimas. Hasta el momento, ninguna entidad del Estado se ha comunicado con nosotros o con las víctimas. Cabe aclarar que el único contacto sería a través de nosotros porque las víctimas están con seudónimos, María y Juan, precisamente por las acciones de hostilidad y amenaza que recibieron al enfrentarse, digamos, a esta inacción del Estado, permitiendo una contaminación altísima que ha afectado a varias generaciones. La Corte le ordena al Perú brindar atención médica especializada y terapias psicológicas y psiquiátricas gratuitas a los afectados, y que se garantice que los habitantes de La Oroya que sufran síntomas y enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes producto de la actividad minero-metalúrgica cuenten con una atención médica especializada a través de instituciones públicas. Sin embargo, cumplir esta tarea implica un gran reto para un Estado como el peruano. El sistema de salud peruano no está preparado para atender a personas afectadas por metales pesados. Y lo más, preocupante es que en la zona de La Oroya, hasta hace poco, el local donde funcionaba el Centro de Salud de La Oroya incluso fue declarado inhabitable por Defensa Civil. No tiene los médicos especialistas, no tiene los equipos necesarios y mucho menos los técnicos. Pero esa no es la única tarea que la Corte Interamericana le ha ordenado al Estado peruano. También debe investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra los defensores del medio ambiente. Realizar un diagnóstico para determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo en La Oroya.
el cual deberá incluir un plan de remediación y un sistema de monitoreo, indemnizar a las víctimas, diseñar un plan de reubicación para los ciudadanos de La Oroya que deseen mudarse a otra localidad, desarrollar un plan de compensación ambiental con el propósito de recuperar el ecosistema y garantizar que las operaciones mineras o metalúrgicas se basen en los principios rectores sobre derechos humanos y medio ambiente. El caso de La Oroya no es el único caso en el país. En realidad, incluso hay un informe del Ministerio de Salud del 2021, si mal no recuerdo, que señala que al menos un tercio de la población del Perú, estamos hablando de unos 10 millones de personas, están expuestas a metales pesados. Y eso está agrupado en diferentes regiones, en todas las zonas del país. Uno de los grandes retos que ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano, además de remediar todos los daños ocasionados por la contaminación del complejo metalúrgico, es diseñar políticas públicas para que lo ocurrido en La Oroya nunca más se repita. La Comisión de la Mujer del Congreso ha demostrado una vez más, como si hiciera falta, que no le importan mucho los derechos de las personas que requieren cuidados. Esta vez, pues, han pasado al archivo los proyectos de ley 4 que estaban acumulados y que pretendían crear el Sistema Nacional de Cuidados. ¿De qué se trata? De reconocer que el cuidado es necesario, que todos tenemos derecho al cuidado, que todos tenemos la obligación de cuidar y que el Estado tiene la obligación de hacerse cargo también de los cuidados y de las personas cuidadoras. Sobre este tema de los cuidados, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han sido invitadas por la Corte Interamericana a presentar una opinión consultiva porque el tema está también en la Corte. No es un tema exclusivo del Perú. ¿Cuánto tiempo dedicamos las mujeres, algunos hombres y las personas, muchas personas que cuidan a personas enfermas, a niños, a ancianos, a personas vulnerables y que no tienen reconocimiento por ese trabajo? Jenny, ¿qué es lo que han dicho ustedes en esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana? Lo primero es que en realidad es el cuidado lo que sostiene la vida, ¿no? Lo que sostiene la especie humana y la posibilidad de vida en la sociedad. Sin cuidados no hay vida, ¿no? Sobre todo nosotros los humanos, que no ni nacemos ni morimos autosuficientes. Y nosotros hemos asistido a la audiencia de la Corte Interamericana en marzo de este año, justamente a fundamentar o presentar nuestras observaciones a la opinión consultiva. La opinión consultiva sobre el derecho al cuidado es como una consulta que en este caso el gobierno de la República Argentina le hizo a la Corte Interamericana en enero del año 2023, ¿no? Y entonces la Corte tuvo a bien abrir un espacio para recibir distintas opiniones de las distintas entidades de toda América Latina y el Caribe. En total han sido 129, 130 observaciones que se han recibido. Y luego convocó a una audiencia y nos invitó a sostener o sustentar nuestras opiniones. Y es allí donde hemos estado, y lo que sí cabe destacar es que el tema del derecho al cuidado, del derecho humano al cuidado, o sea, no es un tema de las feministas, de 3 o 4 locas gatas que andan gritando por allí. Es un tema que moviliza a toda la región. En este momento hay ya más de 15 países de América Latina y el Caribe que están en este momento discutiendo leyes sobre sistemas del cuidado. Algunos ya lo tienen, otras están implementando políticas públicas, otras incluso 5 o 6 lo tienen con rango constitucional, ¿no? Y entonces hay todo un movimiento en pos de lograr el reconocimiento de este derecho y sobre todo que quede claro que que siendo un derecho humano amerita una redistribución de la carga que esto ha significado, especialmente que ha recaído sobre las mujeres. Entonces hablamos de corresponsabilidad o que se redistribuya entre hombres y mujeres al interior del hogar y hablamos de corresponsabilidad en la sociedad. Es decir, los cuidados son o tendrían que ser una obligación de distintos actores: Estado, sociedad o comunidad, empresas, familias, todos los actores de la sociedad. ¿Por qué? Porque sin cuidado no hay vida posible. Así que ahora que hemos entregado nuestras opiniones, estamos a la espera que la Corte Interamericana se pronuncie sobre cuáles son los contenidos y alcances del derecho humano al cuidado.
Muy bien, pues tenemos que reconocer que todos hemos sido cuidados, que todos tenemos la obligación de cuidar y que todos tenemos derecho a que nos cuiden en algún momento. Veamos el informe que preparamos sobre este tema. Hola, yo cuido a 2 niños. Yo cuido a una persona mayor. Yo cuido a una niña de 3 años. Yo soy la nana de una niña de... Tienen un elemento fundamental en común. Yo soy enfermera, estoy cuidando Son mujeres. de 77 años de edad. Algunas reciben salario por ejercer labores de cuidado, pero otras cuidan a familiares sin remuneración ni reconocimiento. Yo cuido a una pequeña que tiene ya 3 años. Yo cuido a mis 2 nietos que tienen condición autista. Cada semana en Perú las mujeres dedican 27 horas semanales más que los hombres al cuidado de adultos mayores, niños o enfermos. Las cuidadoras no son solo adultas. El informe consultivo presentado ante la Corte Interamericana por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Oxfam Perú, Demus, Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos señala que también las niñas se ocupan del cuidado. Cada niña dedica 3 horas más a labores de cuidado que su par varón. Esta es una realidad en Perú y en el mundo. Según la ONU, las mujeres hacen 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. El trabajo de cuidado no remunerado suple la falta de servicios sociales del Estado. Si el Estado ofreciera albergues, centros de atención a adultos mayores, cunas para los más pequeños y lugares de protección para personas con limitaciones físicas o mentales, aliviaría sensiblemente la situación de las mujeres cuidadoras. Yo sé manejar moto y un día le dije a Pedro que quería hacer mototaxi. Todos tenemos que cambiar de actitud. Por eso CLAD en Perú ha lanzado una campaña para visibilizar los estereotipos que asignan a las mujeres la responsabilidad exclusiva del cuidado. Pero no. Nos toca solo a nosotras las mujeres cuidar a los hijos, cocinar, tolerar ser violentadas para mantener la tranquilidad en el hogar. No. Que cada quien haga lo que le corresponde. El Estado, las familias, las comunidades. A las mujeres lo que sí nos corresponde es vivir sin violencias, tener autonomía económica, tiempo para desarrollar nuestros proyectos de vida, no solo para cuidar. Los cuidados son trabajo, se realizan a través de diferentes actividades fundamentales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentó en 2022 el proyecto de ley que pretendía crear el Sistema Nacional de Cuidados en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, y otros congresistas presentaron iniciativas similares. Mediante el cual reconocer el derecho del cuidado y se propone crear el Sistema Nacional de Cuidados, ha sido rechazada por mayoría. Hace una semana, la Comisión de la Mujer del Congreso pasó al archivo los 4 proyectos de ley acumulados que reconocían el derecho al cuidado y establecían un marco legal para el Sistema Nacional de Cuidados. Esta comisión está conformada por 12 mujeres y un hombre, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante. La Comisión de la Mujer cada día da nuevas evidencias de que no le importan los derechos de las mujeres. Las mafias dedicadas a la depredación de la Amazonía, narcotráfico, minería ilegal y tala ilegal han amenazado a los defensores ambientales, por supuesto, y muchos de ellos han ejecutado sus amenazas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reporta que entre 2020 y 2023 fueron asesinados 15 defensores ambientales, la mayoría de ellos defendiendo territorios en la Amazonía. El drama de Olivia Visa, al igual que el de muchos otros defensores y defensoras ambientales, es algo que queremos destacar porque además, siendo ella mujer, a diferencia de un dirigente varón que tiene que ser protegido y que sale de su territorio, tiene un impacto diferencial en la familia. Cuando una mujer es amenazada y tiene que salir de la comunidad, arrastra consigo también a sus hijos, ¿no? El drama de Olivia, entonces, no es solamente el drama de Olivia, ¿no? Sí. Es el drama de ella, de sus hijos, de toda una comunidad y de un Estado incapaz de proteger a las defensoras y defensores ambientales.
Olivia Visa es la presidenta de la Nación Chapra, que es una zona en territorios de Loreto y Amazonas y que también tiene incidencia en algunas comunidades del Datem del Marañón. Ella habló con Anuska Benaluque y le contó su historia. Perra, india, chola, mierda, renuncia india de mierda, vamos a destruirte. Olivia y su espíritu de jaguar resistían hasta que se metieron con sus hijos. Entonces tuvo que huir. Se ha mudado 3 veces y la siguen encontrando. En el 2024, en enero, empieza a decir, te crees fuerte porque tienes a tu pueblo, pero no sabes que te vas a morir como perra con tus hijos. Fue lo más fuerte y yo me preocupé porque recibía llamadas desde mi celular 5 veces, 10 veces, 15 veces y era realmente desesperante. Donde ya tomé las acciones con los aliados fue cuando llegaron a mi casa 3 sujetos en una moto roja a buscarme. Posteriormente yo salgo a otro departamento con mis hijos, siguieron las amenazas hasta la fecha. Se fueron 3 veces a la casa de mi papá, donde que yo tengo mi oficina y vivo ahí cuando estoy en San Lorenzo, 3 veces a buscarme. Y la verdad, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque mis hijos y yo ahorita no podemos ni siquiera salir al parque a divertir o hacer divertir a mis hijos. Estamos presos, sin ser delincuentes. ¿Qué culpa tienen mis hijos para que estén escondidos como si fueran unos delincuentes? Si los verdaderos delincuentes que están en la calle matando, violando, haciendo tanto daño a la sociedad están libres y nosotros por solamente decir basta, respeta mi territorio, no mates la Amazonía, no contamines mis ríos, no contamines mi territorio, estamos siendo amenazados y perseguidos y tenemos que estar escondiéndonos como si fuéramos escorias. En agosto del 2022 asumió la presidencia de la Nación Chapra, un territorio ancestral de cerca de 200.000 hectáreas de bosque virgen compuesto por 32 comunidades y más de 6.000 personas, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Olivia asumió el cargo en agosto y el 11 de septiembre del 2022 se produjo un derrame de petróleo en el oleoducto norperuano que contaminó por primera vez su territorio. Desde ese momento, Olivia está en la mira. Dos años después, los residuos siguen ahí. Petroperú contrató a una empresa remediadora que recogió el petróleo, pero no se lo llevó. Les dejaron los residuos empacados en bolsas y bidones. No nos pueden mentir que la petrolera es desarrollo, porque ya hemos vivido en carne propia como Nación Chapra de cómo nos tratan los petroleros cuando sucede este tipo de hechos. Por otro lado, también hay proyecto de carretera interoceánica que viene de Brasil, pasa por territorio Achuar, Chapra, cruza por territorio Ahuajún, pasa por territorio Wampis para irse a Ecuador. También hemos rechazado, porque al traer una carretera de esa magnitud, no solamente va a haber supuestamente el desarrollo, para nosotros es extinción de nuestra Amazonía. Nosotros tenemos árboles intactos que están sanos, pero cuando viene la carretera trae mineros ilegales, trae narcotraficantes, trae estas actividades que hacen el tráfico de terreno, trae invasión, trae deforestación y por eso nosotros decimos no queremos. De las 200.000 hectáreas de territorio ancestral, la Nación Chapra solo tiene tituladas menos del 15%. Petroperú ahora está buscando un socio estratégico para operar el lote 64, que se asienta sobre su territorio. Además, la petrolera estatal tiene en promoción los lotes 6, 7 y 11, que también impactarían en su territorio. ¿Qué camino de desarrollo aceptáis? No aceptáis extracción petrolera, no queréis que pase una carretera. ¿Qué desarrollo? ¿Cómo va a llegar el desarrollo ahí? Alternativas de proyectos productivos, reforestación, restauración, conservación de bosque, porque el Perú tiene un convenio, un acuerdo para poder mitigar
el cambio climático y estamos hablando de la crisis climática. Y Nación Chapra tiene todas las propiedades, tiene la biodiversidad prácticamente intacta, el 90% de biodiversidad intacta, de monte virgen, que tiene todas las propiedades para generar proyectos de desarrollo. Petroperú denunció a Bolivia en varias oportunidades por sus actividades de protesta. Todas las denuncias han sido archivadas. Lo que no están archivados son sus enemigos. Madereros informales, gente vinculada a las empresas remediadoras que ha denunciado por malas prácticas, colonos que tratan de invadir, personas y empresas que quieren que los pozos petroleros se pongan en marcha. Son demasiados apuntándola y ella está sola con una hija de 8 años y uno de 2. Está sola y no piensa renunciar. Su mandato como primera mujer presidenta de la Nación Chapra vence en el 2026. Lleva más de 2 años denunciando amenazas, 3 mudanzas y hasta ahora el Ministerio de Justicia no le incluye en el protocolo de protección a defensores de derechos humanos. Ningún órgano estatal garantiza su protección. La organización Amazon Watch y la Alianza de Cuencas Sagradas la apoyan en lo que pueden. Es indignante que después que te maten recién se llenen de abogados, haya presupuesto para que vayan a ver tu cadáver, pero no hay un presupuesto para garantizar y salvar vidas, sino para el funeral. ¿Hasta cuándo el Estado va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar esa política de pagar por tu entierro que pagar por una vida que garantice tu seguridad? Su abuelo tuvo la visión de que tenía el espíritu de un jaguar. Eso protege a Bolivia, pero un jaguar no sobrevive a las balas. Las intenciones del poder político de darles impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad, pues no son nuevas, no son recientes, pero han tenido un nuevo brío en este Congreso. Congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular han presentado un nuevo proyecto que pretende hacer una argucia jurídica. Yo no soy abogada, pero Jenny y nuestro invitado sí, para darle impunidad a los delitos de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos que han sido calificadas como de lesa humanidad. Vamos a conversar sobre ese tema, Jenny, con el doctor Carlos Rivera de IDL, que nos puede explicar bien, porque este es un punto, como digo, empezaron hace mucho tiempo con esa historia, pero no descansarán, ¿no? Así es. Carlos, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre las iniciativas que están en curso en este momento, y también me gustaría que nos explicaras claramente cuál es la argumentación que levantan, ¿no? Sobre qué se sostiene esta propuesta de los congresistas en esta oportunidad, ¿no? Sí, Jenny, muchas gracias, Clara Elvira. Un gusto de compartir esta tribuna con ustedes, sinceramente. Mira, como decía Clara Elvira, no es la primera vez. De hecho, esto ha sido parte y sigue siendo parte de un debate judicial que se ha venido dando en los últimos 20 años, primero en la Sala Penal Nacional, luego en la Corte Penal Nacional. Digo esto porque las defensas de los acusados o procesados por violaciones a los derechos humanos han incorporado esta línea de argumentación de que en el Perú no existen o no han existido crímenes contra la humanidad, ¿no? Y el proyecto, ¿qué cosa es lo que plantea, ¿no? Dice que se tiene que quitar la calificación de crímenes de lesa humanidad a diversos procesos judiciales o causas judiciales que han merecido esa calificación por decisión del Poder Judicial, bajo el siguiente argumento. Dicen ellos, ¿no? Que dice que los jueces en el Perú han venido calificando los hechos ocurridos en los años 80 y 90 sobre la base del artículo 7º del Estatuto de Roma, y que por lo tanto eso es una aplicación retroactiva de la ley penal. Efectivamente, el Estatuto de Roma fue aprobado por esta Asamblea de Plenipotenciarios de Naciones Unidas en julio del año 98, y en nuestra legislación interna es incorporado o
ratificado como tratado en el año 2002. Dice el proyecto que los casos de derechos humanos han venido siendo tipificados en mérito al Estatuto de Roma. Ese es un hecho falso, ¿no es cierto? Primer argumento absolutamente falso. De acuerdo. No existe ningún proceso judicial, ninguna investigación del Ministerio Público que se haya iniciado en mérito a una tipificación del Estatuto de Roma. Todos los casos, absolutamente todos, se han hecho sobre la base de el Código Penal de 1924, vigente hasta abril del año 91, y el Código Penal de abril del año 91, vigente hasta la fecha. Ese es el primer argumento. Dice que habría una aplicación retroactiva del Estatuto de Roma. Eso no es cierto. Y luego dice que la calificación de crímenes de lesa humanidad, que merece una condición especial de crimen imprescriptible, dice que la legislación, o los jueces caviares obviamente, los han hecho sobre la base de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad del año 69, que fue ratificada por el Perú el año 2003. Y dice, por lo tanto, como la resolución legislativa del Congreso peruano que ratificó, supuestamente estableció una suerte de reserva del tratado, en términos de señalar de que esa convención solamente se podía aplicar a partir del año 2003 en adelante, dice que por lo tanto los jueces, cuando declaran imprescriptibles a los crímenes de lesa humanidad en el Perú, también estaban haciendo una aplicación retroactiva de la norma. Ese tema, y es un tema resuelto hace por lo menos 13 años en la jurisprudencia constitucional, cuando en el gobierno del expresidente García se promulgó el famoso decreto legislativo 1097, que en realidad decía lo mismo que dice el proyecto de Rospigliosi y de Cueto, que desde mi punto de vista es un plagio de esa norma, ¿no? Y el Congreso o el Tribunal Constitucional dijo que la Convención sobre Imprescriptibilidad es un tratado de derecho internacional, ¿no es cierto?, que se rige obviamente por la Convención de Viena del año 66, y que por lo tanto el Estado peruano, al hacer esa suerte de reserva que decía que esa convención se aplica solo a partir del año, o a partir de hechos ocurridos en el año 2003, en realidad es una aplicación contraria al derecho internacional, porque si bien es cierto, los estados tienen derecho a plantear reservas sobre los tratados, pero existe una norma específica de la Convención de Viena que dice que no puedes hacer una reserva sobre el objeto del tratado, ¿no es cierto? Y si tienes una convención que dice que los crímenes son imprescriptibles, no importando la fecha de su comisión, tú no puedes hacer una reserva y tratar de modificar el contenido del tratado, que es el objeto del tratado. Por lo tanto, ese tema es resuelto en la jurisprudencia interna, ¿no? Carlos, y sobre esos dos argumentos, entonces, que, digamos, son el grueso de lo que sostendría este proyecto de los congresistas Cueto, Rospigliosi, al que ahora hay uno nuevo, de Montoya, digamos que son dos argumentos que son falaces, ¿no? O sea, ni se ha hecho tipificación de lesa humanidad, sino que se ha aplicado, ¿no es cierto?, que es distinto esa categoría, y luego no es posible aplicar el tema de la prescripción porque atentaría contra el propio objeto o naturaleza de la Convención misma contra la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, digamos, la intención de generar esta impunidad, entonces, pondría en peligro incluso ya los casos que han sido sentenciados y los que están en cursos. ¿De qué dimensión estamos hablando de casos que podrían verse afectados? Sí, de hecho el proyecto busca una sola cosa, que es traerse abajo por lo menos una treintena de casos, 25, 26 casos ya tienen sentencia firme de la Corte Suprema, y otra media docena de casos que están ahora en juicio, que a pesar de que no tienen sentencia, ya han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? El objetivo del proyecto es ese, es decir, esas calificaciones que se dieron en el caso Cabitos 83, Acomarca 85, el caso Bustillos, el caso Teófilo Rimacapcha, Barrios Altos, La Cantuta, Chumbivilcas, el caso de violación sexual de MMMB, ¿no es cierto? Dice, esos casos que ya tienen sentencia firme, condenatoria, ¿no es cierto?, van a ser anulados.
En concreto es eso, ¿no? Lo que buscan es, por lo tanto, beneficiar de manera abiertamente inconstitucional a personas que, como se dice, han sido derrotadas en un proceso judicial, se acreditó su responsabilidad penal en gravísimos crímenes contra los derechos humanos, y los tribunales penales, primero de la Sala Penal Nacional y ahora de la Corte Penal Nacional, efectivamente, a pedido de la parte civil o por propuesta del Ministerio Público, calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad, por la gravedad de los hechos, por las circunstancias en las que fueron cometidas, ¿no es cierto? Y esa calificación, en el caso de Perú, como en el caso de tribunales penales internacionales o sentencias de tribunales extranjeros, se ha hecho sobre la base de considerar de que el derecho internacional consuetudinario, ¿no es cierto?, que tiene como fuente del derecho la costumbre internacional, señala muy claramente, desde hace más de 100 años, que hay algunos eventos de carácter delictivo que son particularmente horrendos, particularmente brutales, ¿no es cierto? Como hemos visto en muchos de los casos, digamos, desaparecer a 60 personas o asesinar a 70 personas en una mañana, o violar sexualmente mujeres como consecuencia del aprovechamiento de ciertas condiciones de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Los tribunales peruanos han dicho, oye, eso no es un delito común, ¿no es cierto? Claro, no puede ser. Si bien la ley penal lo califica como homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura o violación sexual, los tribunales han incorporado una calificación complementaria, que es una calificación que proviene del derecho internacional y dice, frente a un crimen particularmente horrendo que ha sido acreditado en el proceso judicial, nosotros vamos a decir que este crimen es un crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa calificación automáticamente genera una consecuencia jurídica, y la primera es que ese crimen se vuelve imprescriptible desde ese momento de la calificación por parte del Poder Judicial. Esa ha sido la técnica que el Poder Judicial ha utilizado, que no es que hayamos descubierto nada, ni la pólvora, sino que básicamente se ha hecho sobre consideraciones de derecho internacional consuetudinario, y eso es perfectamente legal, ¿no? Bueno, Carlos, yo creo que de todas maneras, con esto que nos mencionas, de cuál ha sido el desarrollo o el tratamiento dentro de los órganos del sistema de administración de justicia, pues nos abre un clarito de luz frente a la capacidad de dañar que tiene este Congreso en términos de leyes regresivas, ¿no?, violatorias de derechos y que generan situaciones de impunidad. Te agradecemos de manera muy especial el tiempo que has tenido para conversar con nosotras y también llamar la atención, ¿no?, cómo en medio de este tipo de propuestas legislativas o de las que ya se han aprobado, como un Estado que está cargando en este momento el gobierno de turno con 50 personas asesinadas, ejecutadas, masacradas, pretende en este momento conseguir un asiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, postulando como juez al doctor Alberto Borea Odría, ¿no? Entonces es un absurdo del Estado peruano. Sí, bueno, eso sí, funciona. Tendrán que hacer campaña quienes han dicho que hay que salir del sistema interamericano. Bueno, doctor Carlos Rivera, gracias por estar aquí en Más Humanos, Más Derechos. Muchas gracias, Jenny. Mucha suerte también. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero decirles que la foto que nos acompaña el día de hoy es de Walter Upiú, a quien agradecemos. Y nada, los esperamos dentro de 2 semanas y mientras tanto, Clara Elvira y yo vamos recorriendo el territorio con las organizaciones de la Coordinadora Nacional. Muy bien, y queremos darle gracias a quien nos aloja en el estudio, a B. Pache, y también al director de fotografía, Alejandro Beck, y por supuesto a nuestro súper director de cámaras, Mariano Azabache. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos.